La WWW surgió de la mente de un físico del CERN. Como nadie creía en su proyecto, se dedicó a desarrollarlo en su tiempo libre. Este hombre no se dejó llevar por las opiniones negativas de su entorno y perseveró en el desarrollo de su idea casi sin recursos, empleando solo su ordenador personal. Encima, podría haberse hecho millonario con su idea, pero renunció a ello. Y ama tanto el proyecto que 30 años después sigue trabajando para crear un internet más seguro, privado y descentralizado. Él fue el autor de la primera página web y también subió la primera imagen a la red. Te aseguro que te sorprenderá ver de qué imagen se trataba. Estás viendo Linux Chat, código libre en la lengua cervantina, y hoy te quiero explicar la fascinante historia de cómo Tim Berners-Lee creó la World Wide Web. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, o CERN por sus siglas en francés, es el laboratorio de física de partículas más famoso del mundo. Con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros, el CERN es el lugar donde se desentrañan los misterios de la naturaleza, donde se pone luz sobre las componentes más fundamentales del universo en que vivimos. Pero el CERN no siempre se dedica a tareas tan trascendentes, también hace cosas que mejoran el día a día de la gente, y la World Wide Web es un claro ejemplo de ello. El CERN es un lugar donde lo complejo es el pan de cada día, experimentos gigantescos, miles de investigadores de todo el mundo y toneladas de datos que tienen que ser compartidos de alguna manera. En 1989, un joven físico del CERN llamado Tim Berners-Lee, al enfrentarse a esta maraña de información desorganizada, propuso un sistema que permitiera conectar documentos a través de enlaces, algo que más tarde sería conocido como el hipertexto. Lo que hoy damos por sentado, hacer clic en un enlace y saltar a otra página, en ese momento era una idea revolucionaria. Su idea inicial no fue concebida con gran entusiasmo, debo decir. Algunos colegas lo consideraron un proyecto interesante, pero poco más. Sin embargo, Tim no se desanimó. Es más, al no recibir recursos formales, decidió trabajar en el proyecto durante su tiempo libre, como hobby. Una curiosidad, mientras trabajaba en el código del primer navegador web, utilizó como base su ordenador Next, un dispositivo creado por Steve Jobs después de ser despedido de Apple. Este ordenador fue el primero en hostear una página web. De hecho, aún se preserva una versión de la primera página. Más adelante te explicaré qué contenía y cómo tú puedes acceder a ella. El sistema que Tim creó se sustentaba en tres componentes básicos: las URLs, el HTTP y el HTML. La URL o localizador uniforme de recursos es esa dirección que escribes en la barra de tu navegador para visitar una página. HTTP, el protocolo de transferencia de hipertexto, permite la comunicación entre navegadores y servidores. Y por último, el HTML o lenguaje de marcado de hipertexto es el lenguaje utilizado para crear las páginas web. Sin estos tres elementos, no estaríamos aquí navegando por YouTube, leyendo blogs o comprando cosas inútiles en línea. En 1990, Tim escribió el primer navegador web y el primer servidor, llamado World Wide Web. De ahí la WWW. Aquí hay un detalle que suele pasarse por alto. El navegador no solo permitía ver páginas, sino también editarlas, algo que hoy sería impensable. Esto demuestra cómo la idea original de la web estaba profundamente ligada a la colaboración y el intercambio de conocimiento. Podríamos decir que la web se ha desviado de ese propósito inicial, aunque Tim sigue trabajando casi 30 años después para hacerlo posible. Pero ya os hablaré de eso más adelante. Volvamos ahora al año 1991. Tras un par de años de trabajo, cuando el protocolo ya estaba maduro, llegó el gran día. El 6 de agosto de 1991, la World Wide Web se abrió oficialmente al público. Bueno, al público técnicamente capacitado, porque la mayoría de las personas no tenían ni idea de qué era aquello. De hecho, los primeros en adoptar esta tecnología fueron principalmente científicos e investigadores. La primera página web, alojada en el ordenador Next de Tim, era una simple guía sobre qué era la web y cómo usarla. No tenía GIFs, no tenía memes, ni siquiera tenía colores. Era texto puro y duro, y por supuesto en blanco y negro. Hoy en día aún la puedes visitar en info.cern.ch. Es lógico que la página fuera minimalista y que no tuviera muchas florituras. Al fin y al cabo, el internet del año 1991 no era muy rápido que digamos. I was on a mission. All I had to do was turn to the power of the internet for help. Unfortunately, in 1992, that power had a long way to go. I do kind of miss that sound. La primera fotografía de la World Wide Web no se publicaría hasta el año 1992.
Era una fotografía de la banda de rock parodia Las Horribles Chicas del CERN, un grupo musical femenino formado por empleadas del CERN. Así que sí, la primera imagen que se publicó en la web fue una broma, casi un meme de la era analógica. Sin embargo, el potencial de la web era tan grande que rápidamente comenzó a extenderse más allá del ámbito académico. En 1993 se lanzó Mosaic, el primer navegador gráfico, lo que marcó un antes y un después. Por primera vez, los usuarios podían ver imágenes junto con el texto. Esto hizo que la web fuera mucho más atractiva para el público general. Para 1994 ya existían más de 10.000 páginas web y el número crecía de manera exponencial. Una de las decisiones más importantes que tomó Tim Berners-Lee fue no patentar su invención. Tim dejó su creación como un estándar abierto, permitiendo que cualquiera pudiera desarrollar herramientas y páginas web. Imagina por un momento que la web hubiera sido patentada y que cada clic o enlace hubiera generado un pago. Sí, Tim se hubiera hecho millonario, pero seguramente estaríamos en un mundo muy diferente. El auge de los gigantes de la web también fue el caldo de cultivo para el nacimiento de gigantes tecnológicos que dominan el mundo hoy en día. En 1995, Jeff Bezos fundó Amazon como una librería en línea, sin imaginar que se convertiría en el titán del comercio electrónico. Ese mismo año surgió eBay, una de las primeras plataformas de comercio entre usuarios. Y en 1998, dos jóvenes llamados Larry Page y Sergey Brin lanzaron Google, un motor de búsqueda que transformaría la manera en que accedemos a la información. Aunque la web, como toda gran invención, no está exenta de problemas. Desde sus inicios se ha enfrentado a desafíos como el acceso desigual, la privacidad y la seguridad. Por ejemplo, uno de los primeros ataques cibernéticos a gran escala ocurrió un poco antes de la creación de la web, en 1988, y sentó las bases de lo que vendría. Se trataba del gusano Morris, un bicho que infectó a miles de ordenadores conectados a Internet. A medida que la web crecía, estos ataques se volvieron más sofisticados y frecuentes. Otro tema espinoso es la privacidad. En los primeros días los usuarios navegaban prácticamente sin preocuparse por el rastreo de datos. Hoy cada clic que haces y cada página que visitas son monitoreados, analizados y en muchos casos vendidos al mejor postor. Y a día de hoy, más de 3 décadas después de su creación, la web sigue evolucionando. Tim Berners-Lee, preocupado por la dirección que ha tomado su invento, está trabajando en un proyecto llamado Solid, que busca devolver a los usuarios el control sobre sus datos. La idea es crear una web descentralizada, donde cada individuo pueda decidir cómo y con quién compartir su información. Además, estamos viendo avances hacia una web más inmersiva, con tecnologías como la realidad virtual y aumentada. Quizá en el futuro no visitemos las páginas web, sino que literalmente caminemos por ellas, interactuando con objetos y personas de manera virtual. Aunque, independientemente de lo que depare el futuro, la historia de la World Wide Web es un recordatorio de cómo una idea aparentemente simple puede transformar el mundo. Lo que comenzó como un proyecto para organizar información científica se ha convertido en una herramienta esencial para la humanidad. Y aunque enfrenta desafíos, la web sigue siendo un símbolo de innovación y conexión. Así que la próxima vez que hagas clic en un enlace, recuerda que todo lo que hay detrás de ese simple gesto. Desde un físico visionario en el CERN hasta millones de personas trabajando en conjunto, la web es una de las mayores proezas de nuestra era. Aunque el protocolo HTTP desarrollado por Tim Berners-Lee no es la única forma de navegar por Internet. Existen opciones más privadas, como el protocolo Onion, famoso por ser el protocolo de la Deep Web, y su navegador asociado, Tor. ¿Sabías que fue el propio ejército de los Estados Unidos el que creó este protocolo? En el vídeo que aparece en pantalla te explico la sorprendente historia detrás de Tor. Y esto sería todo. A todos los miembros de Patreon y de YouTube, muchas gracias por hacer posible este contenido, y a ti, espectador, muchas gracias por tu tiempo.